Buenas noches, hermanos. Bienvenidos el culto virtual de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. Recordando que siempre que nos reunimos, conmemoramos la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos la gloria y la honra por ese acto de amor hacia nosotros. Y le damos las gracias también por habernos redimido delante del Padre en ese acto de amor. Los invito a abrir conmigo sus Biblias en el Salmo 49. Salmo 49. Dice así la palabra de nuestro Señor. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de las muchedumbres de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante, para siempre, y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras vive llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Dios y Señor nuestro, gloria y honra a tu nombre. Santificado sea tu nombre por siempre y para siempre. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque estás con nosotros y tu vara y tu callada nos infunde el aliento que necesitamos. Que no nos desamparas, nos pastoreas día a día. Gracias, Señor. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, Dios soberano, majestuoso Señor. Glorificado sea tu nombre por siempre y para siempre. Quédate con nosotros en este culto. Es dirigido a ti, es para honrarte, para glorificarte, para loarte, para cantarte, para reconocerte como nuestro Dios y nuestro Señor siempre. A ti sea pues la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre me guiará. Aunque
Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Sendas de justicia por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán, me guiarás. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos dar gracias, Señor, por tu paciencia, por tu infinito amor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Te pedimos perdón en esta noche por nuestros pecados, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a acercarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Padre Santo, y saber si hay en nosotros camino de perversidad, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Queremos venir en esta noche, descansar en ti, Señor, poner todas nuestras peticiones y necesidades en tus brazos, Señor, esos brazos todopoderosos, esos brazos que son capaces de hacer lo que para nosotros es imposible. Oramos por conversión de nuestros familiares, Señor. Tú eres el único que puedes quitarles el velo y darles fe para arrepentimiento, Dios. También oramos, Señor, por la salud de nuestros hermanos. Tú conoces nuestros organismos, Señor. Sabes de qué tenemos necesidad, Señor, y sabes por cuál quebranto de salud estamos pasando, Señor. Si tú quieres, puedes sanarnos, Dios, y saber que esta enfermedad es para glorificarte, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a encontrar gozo en medio de la enfermedad, Señor. También, Dios, oramos por las familias de nuestra congregación para que seas tú guardándolas, Señor, y ayudándolas a vivir en la unidad del Espíritu, Señor. Que sean hogares que vivan con armonía, que se hablen con amor, y que vivan en tu presencia, Señor, sirviéndose los unos a los otros. También, Dios, oramos por fortaleza y vida espiritual. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor, nuestra ciudad amurallada. Ayúdanos a ir a ti, Padre de la gloria, cuando nos sintamos débiles, desanimados o que estemos decayendo, Señor, que podamos encontrar ese alto refugio en ti y en tu santa palabra, Dios. También, Señor, oramos por empleo y situación económica. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, y a vivir agradecidos con lo que nos das, Señor, con sustento y abrigo, que estemos gozosos y que podamos descansar en que tú, Señor, eres la fuente de toda provisión, que eres el que nos da todo, Padre de la gloria. Y oramos también en esta noche, Señor, por protección personal y espiritual. Que seas tú, Señor, nuestro guardador, nuestro cuidador, Dios, y que cuando sintamos temor, lleguemos delante de tu presencia, el que nos puede guardar y guiar nuestros pasos, Señor. En tu presencia, Dios, estamos seguros, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque inclinas tu oído para escucharnos, Padre de la gloria. Recibe en esta noche toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
solo no estoy. Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Y así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Y así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Y así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4:5. Iglesia Cristiana Villahermosa. Lectura de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, de Génesis a Apocalipsis, todos los días a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes a las 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Tiempo de ayuno y oración. Jueves y sábados de 9 de la mañana a 12 del día. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes, viernes 23 de abril a las 7:30 de la noche. Será virtual por nuestro canal de YouTube y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases de la Escuela Bíblica Infantil se están presentando de manera virtual en los siguientes horarios. Miércoles a las 5 de la tarde, sábados a las 5 de la tarde, domingos a las 2 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Serán de manera virtual por nuestro canal de YouTube. Sábado a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Ministerio Social. La canasta familiar se entregará los miércoles mientras se mantenga este tipo de controles de toque de queda en la ciudad. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia, número 00228-084671. Hermanos, bendiciones. Espero y deseo se encuentren bien usted y su familia en Cristo Jesús. Por medio de las Sagradas Escrituras hemos aprendido y reconocido que el medio que Dios ha establecido para el sostenimiento de su obra en la tierra es la iglesia, siempre ha sido la iglesia, o sea, nosotros. Cuando necesitamos oración por los hermanos, por salud o cualquier área, cuando algún ministerio de la iglesia necesita apoyo, siempre hemos recurrido a la iglesia. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Villahermosa, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, mis hermanos, con el propósito de darles las gracias a nombre de la Iglesia Cristiana de Villahermosa, de nuestros dos pastores y este servidor.
a aquellas personas que regular y fielmente hacen sus transferencias o sus consignaciones a la cuenta de ahorro Bancolombia que la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros. De igual manera, aquellas personas que disponen su tiempo y sus fuerzas para dirigirse al lugar de reunión, para depositar en el buzón, también dispuesto allí, sus diezmos y sus ofrendas. No queremos desconocer que al día de hoy se ha dificultado el tema de la movilidad y de muchas cosas que normalmente podríamos hacer. Algunos de ustedes quieren permanecer fieles y obedientes a la palabra del Señor en cuanto al diezmo y la ofrenda se refiere para las necesidades de los santos. Posiblemente no tengan la oportunidad, los medios, la posibilidad de hacer una transferencia o de consignar. Entonces se les va a facilitar otra posibilidad. Al número de WhatsApp 315-405-3539. Y este servidor, usted me pone un mensaje al número que le acabo de dar, y si usted no se puede trasladar al lugar de reunión o no tiene la posibilidad de consignar o transferir el dinero, usted me pone un WhatsApp y yo con mucho gusto y con mucho gozo me voy a dirigir hasta su hogar, hasta la puerta de su hogar, y le voy a recoger su diezmo y su ofrenda para que no pierda el privilegio de dar para los santos, como dice la Escritura. También queremos agradecer a aquellas personas que fielmente permanecen dando para la canasta familiar, porque a mí me han dado dineros para la canasta familiar. Entonces, a nombre de la Iglesia Cristiana y los dos pastores, les damos las gracias y ponemos esta nueva oportunidad o posibilidad para recoger a usted que no se puede movilizar, que no tiene quien le lleve su diezmo hasta la iglesia. Con mucho gusto llegaremos hasta la puerta de su casa. Esto es con el propósito de mantener el orden que siempre o desde un principio se ha establecido en la iglesia. Hemos visto en los anuncios, no hay nadie autorizado, a excepción o la única persona es nuestra hermana Nancy Ciro. Ella es mi esposa, por eso por autorización del pastor César Moreno yo puedo ir hasta su hogar y recoger ese diezmo y esa ofrenda. Porque posiblemente usted con el anhelo, mi hermano, y el deseo de obedecer y ser fiel al Señor, se encuentra con un hermanito en el supermercado y usted podrá ver como la oportunidad de enviar con él el diezmo o la ofrenda. No lo haga así, mi hermano, por favor. Absténgase. Tenemos estos tres medios. La cuenta de ahorros, que siempre aparece en los anuncios. Ir o trasladarse hasta el lugar de reunión. O este servidor se va a dirigir hasta su hogar para recoger su diezmo y su ofrenda. Ojalá disfrutemos y utilicemos estos tres medios para los diezmos, las ofrendas que el Señor ha dispuesto en su corazón. Dios los bendiga. Hermanos, les invito para que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el libro de Mateo. Libro de Mateo en el capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 al 19. Mateo 11, del 1 al 19. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo:
Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amado Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos enseñas, Padre de la gloria, y nos instruyes, nos corriges y nos redarguyes, Señor. Por eso en esta noche, Dios, te pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo iluminación a la vida de cada uno de mis hermanos y a la vida mía, Señor. Que traigas iluminación a tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a seguir el ejemplo de este profeta, de Juan el Bautista, Señor. Que podamos ser mensajeros, Señor, de la obra que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos anunciar la obra maravillosa de tu muerte y resurrección, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que encontremos en tu Hijo Jesucristo la verdadera sabiduría. Él es la sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en estos tiempos difíciles, Señor, podamos estar atentos, vigilantes, Señor, a lo que nos quieres decir en tu palabra, Dios. Que podamos, Señor, resistir el demonio y no darle cabida en nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, entender que lo único que Él quiere es engañarnos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, para que tengamos una vida de oración, de lectura constante de tu palabra, que podamos encontrar en tu santa palabra, Señor, las maravillosas promesas que nos has hecho, Señor, que las
tomemos para cada uno de nosotros, sabiendo que es tu Espíritu Santo, Señor, el que hace que esas promesas se cumplan en cada uno de nosotros. También, Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor, para que leyendo tu palabra, estando en oración delante de tu presencia, Señor, congregándonos, Dios, podamos glorificarte y podamos tener un crecimiento espiritual en nuestra vida, Señor. Te entregamos la vida del hermano que va a predicar, Señor, en esta noche, el instrumento que tú has escogido, Dios. Que sea tu nombre glorificado, Señor, y que nosotros seamos humillados y que queramos, anhelemos, Señor, obedecer a tu santa palabra, Señor, y que podamos en esta noche encontrar los tesoros maravillosos que tú nos brindas en cada enseñanza, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tienes cuidado de nosotros y porque nos has dejado tu santa palabra para que sepamos cómo glorificarte, Señor, y cómo crecer en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, una muy buena noche. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que nos da de venir a aprender algo más de su palabra, un nuevo tema dentro de la temática que venimos estudiando de la dinámica del cambio. Y esta noche vamos a hablar acerca del proceso de cambio. Como bien lo hemos venido estudiando en el transcurso de muchas enseñanzas que se han dado en la iglesia, nosotros como personas tenemos la manera de escoger uno de dos caminos. O el camino que es el cumplir los deseos y las creencias que glorifican a Dios y obviamente nos lleva a la vida eterna, o el otro camino que es cumplir los deseos y las creencias pecaminosas, que sin duda es el camino de la perdición. Hoy vamos a ver cuál es la manera adecuada de nosotros seguir el camino que glorifica a nuestro Dios. Antes que iniciemos, vamos a dar gracias a Dios por esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, que nos das de venir a aprender más y más de tu palabra, Señor, de ese precepto que tú tienes, Señor, en nuestras vidas, el cuidado, Señor, que tienes de que luego de que nosotros nos convertimos, Señor, y tomamos el camino de la rectitud, del camino que te glorifica a ti, Señor, tenemos el cuidado oportuno de nuestra salvación, Señor, de cumplir todas tus normas, Señor, tus mandamientos, tus estatutos, Señor, los cuales has dejado en tu bendita palabra, Señor, para que no nos desviemos. Y si por alguna razón llegáramos a desviarnos, también nos das el camino de regreso, Señor, a tus pies, Padre, a tus atrios. Y hoy, esta noche, Señor, veremos cuál es ese proceso, Señor, que debemos seguir cuando nos desviamos del camino, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos, porque están sedientos, Señor, de esta palabra. Te doy muchas gracias por ellos, por sus familias. Te doy gracias por mi vida, Señor, y por mi familia, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, los dos caminos. ¿Cuál es la verdadera razón, lo que nosotros debemos hacer para que sigamos el camino correcto
hablamos entonces de lo que es el arrepentimiento y la fe. Esa es la gran dirección que nosotros debemos seguir. Este cambio se da a partir de cuando nosotros recordamos que dice Dios en su palabra, en su bendita palabra. Es lo que dice Él acerca de sí mismo. Es decir, quién es Dios y quién es Dios en las circunstancias que nosotros vivimos. Entonces, vamos al libro de Santiago, hermanos, los invito para que vamos al libro de Santiago en el capítulo 4. Dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, nosotros tomamos la decisión de seguir el camino de la salvación, el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha trazado, y es seguir sus preceptos, sus mandamientos, sus normas, sus estatutos. De manera, hermano, que el día que nosotros tomamos esa decisión, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Y por eso dice muy claramente que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Eso es una afirmación, hermano. Quiere decir que Dios está anhelando de que nosotros vamos firmemente en la palabra, hermano. En el versículo 11 y 12 del mismo capítulo 4 de Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermano, vemos claramente en estos versículos que hay un juez que observa, que está atento a la manera como nosotros vivimos, hermano. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 4 de Santiago dice, esto es maravilloso, hermano: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice que Dios da mayor gracia. Incluso podemos referir que da más sabiduría. Si nos remitimos al mismo libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. De manera, hermanos, que nosotros debemos estar muy tranquilos y muy felices, hermanos, de recibir la gracia de Dios. Él nos da sabiduría si nosotros se la pedimos, y es muy necesaria, hermano. Entonces, volviendo a Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, tenemos que entender este concepto tal cual está expresado en la palabra. La humildad no es ese concepto de ser sumiso, de ser todo bobito, no. La humildad en la cual se refiere Dios y por la cual nosotros recibimos mayor gracia del Señor. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto de humillarse. Vamos ahora al versículo 10. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, este es el paso esencial, hermano, para movernos de tener un corazón malo a tener un corazón recto, que glorifique a Dios teniendo deseos y creencias justas, y que nosotros podamos dar fruto de acuerdo al Espíritu Santo, hermano.
como está en Gálatas. Tal cual, hermano. Ese fruto es natural cuando nosotros nos humillamos, cuando nos dejamos de envanecer en nuestras propias creencias, como decía ahora, creencias pecaminosas. Entonces, vamos ahora al Evangelio de San Lucas capítulo 15. En el versículo 11 al 32 nos refiere la palabra acerca de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Y vamos específicamente, hermanos, al versículo, voy a leer del versículo 17 al 21. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, esto es una actitud de verdad que nos conmueve. Pero más que conmovernos, hermano, es saber que nosotros tenemos, repito nuevamente, un camino el cual seguir, y que Dios nos provee esa vía, ese camino el cual debemos de seguir. Pues hermanos, damos gracias a Dios porque en la palabra queda escrita la manera como una persona que se ha desviado del camino puede volver humillado al camino recto. Porque lastimosamente muchas personas que se desvían tardan mucho en llegar, e incluso cuando ya lo desean ya es demasiado tarde, porque pierden su vida o caen demasiado bajo, y ya el concepto que tienen acerca de la palabra es mínimo, porque ya están corroídos por el pecado. Entonces, hermano, tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos da el Señor de humillarnos delante de Él y seguir su camino, volver con arrepentimiento y con fe, como lo decíamos al principio. Entonces, volvemos nuevamente a la pregunta: ¿quién es Dios? Entonces comienza por lo primero que debe hacer un pecador, es reconocer su maldad, lo primero. ¿Sí? Lo veíamos ahí. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa? Él recapacitó. Él tuvo un momento de lucidez dentro de ese mar de pecado, donde recapacitó, y yo diría una obra magnífica del Espíritu Santo, donde lo redarguye y le hace ver que va por mal camino. Entonces, reconocer su maldad, admitir que es un pecador, y sobre todo dar la espalda al pecado. Entonces vamos a identificar tres aspectos importantes en este texto del hijo pródigo. El primero es despertar, que está precisamente en el Evangelio de Lucas 15, versículo 17. Dice: por fin recapacitó, como dice la Nueva Versión Internacional. Es para que se dé un cambio de verdad en tu vida, un cambio que permanezca y sea verdadero. Tiene que reconocer algo que duele, y no gusta reconocerlo, pero es la pura verdad. ¿Sabe qué?
El problema más grande eres tú, o soy yo, dado el caso. Reconocer que el verdadero problema somos nosotros. Déjame decirte esto de esta manera, que podríamos llegar a pensar que tienen necesidad de muchas cosas. Tenemos necesidad de muchas cosas. Tenemos necesidad de tecnología, por decir algo, el mejor portátil o el mejor celular. Que necesitamos también, pues con esos recursos, necesitamos ser un mejor estudiante o un mejor trabajador. Necesitamos ser amados, porque qué pecado en nosotros, no nos quieren como nosotros queremos. Necesitamos aceptación, que dentro de los círculos donde nosotros nos movemos, nosotros lleguemos y la gente diga, ay, siquiera llegó, qué bueno. Otra cosa es que necesitamos compañía, porque la soledad es muy triste, porque yo solo me aburro mucho comiendo, entonces yo necesito permanentemente una compañía, y de muchas cosas más. Tenemos siempre muchas necesidades. Sin embargo, como lo hemos visto en otras enseñanzas, hermano, la realidad es que la necesidad más profunda que tenemos nosotros, la verdadera y auténtica necesidad, es de conocer a Dios y sobre todo ser conocidos por Dios. ¿Va? El hijo pródigo era necio, era tan necio que necesitó ir a comer polvo, necesitó irse al fondo, como dicen por ahí, necesitaba tocar fondo y llegar a experimentar la miseria para que se diera cuenta de su realidad y para que despertara. Hermanos, es lamentable que muchas personas tengan que arrastrarse en el fango para caer en cuenta de su error, de que está en un camino equivocado, hermano. Entonces, miremos, y vuelvo, insisto, creo que es una obra manifiesta del Espíritu Santo. La palabra de Dios estaba sembrada en esa persona y lo redarguyó y lo convenció del pecado. Así que no nos debemos extrañar, hermano, que si algunos de nosotros andan caminando como entre las nubes, como levitando, porque es demasiado importante, y cree que nadie es como él o como yo, ¿sí? Que es demasiado importante y que es lo máximo. Hay personas que tienen un concepto de sí mismos supremamente elevado, hermano. Créame que personalmente los he visto y es terrible. Es terrible cómo se ven esas personas que parece que no que caminaran, sino que fueran desplazándose así como por el aire. Sí, y toman hasta posturas muy erguidos, muy sobresaliente. Se les hincha el pecho por lo importantes que son. Entonces, no se extrañen, hermanos, si en algún momento, yo no quiero llegar a manifestar o querer decir que si todas las personas actúan de esa manera, les va a ir muy mal, no. Pero sí pueden ser tocados, humillados por nuestro Señor. Mire y verá, miremos, hermanos, en el Salmo 119, versículo 71. Salmos 119, versículo 71. Dice, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ay, hermano, ¿cómo sería esa humillación? ¿Sí? Ustedes se imaginan.
que uno exalte el haber sido humillado. ¿Por qué? Porque es factible que una persona con esas ínfulas haya caído muy bajo. Y el despertar, pues que es realmente importante, el que la persona tome conciencia de que va a ir más bajo, cada vez va a caer peor, pero si la persona reacciona y nota la urgente necesidad de seguir a nuestro Dios, es la necesidad de Dios. Debemos recordar, hermanos, y lo hemos venido estudiando en varias sesiones, que Dios utiliza las circunstancias para llevarnos a conocernos a nosotros mismos. El verdadero arrepentimiento se da cuando reconocemos que está mal y estar dispuesto a luchar y abandonar el pecado. Eso es fundamental, hermano. Suceden cosas como, por ejemplo, aprender a saber las circunstancias de acuerdo a los santos propósitos de Dios. Dejarás de enfocarte en tus problemas relacionales. Por ejemplo, tus luchas en el estudio, en el colegio, en la universidad, donde hay conflictos con los compañeros, con los profesores, por múltiples circunstancias, trabajos no hechos o alcanzados del tiempo, o precisamente por lo que decía ahora, por la necesidad de tecnología, por el wifi muy lento, o el equipo muy lento también, entonces se queda pensando mucho, ¿no? Entonces entramos en conflictos, o muchas veces accidentes que ocurren, hermanos, que acuerde que nosotros no somos inmunes a que nos sucedan cosas. Nosotros también estamos dentro del mundo, un mundo caído, nos puede pasar muchas cosas, un accidente puede ocurrir tranquilamente, o las enfermedades. También, hermano, hemos visto ahora con esta pandemia, cristianos han muerto, y varios, yo diría que muchos cristianos han muerto. ¿Por qué? Porque no les puede dar tranquilamente, o simplemente cosas que nos salieron mal. Todas esas cosas tienen un propósito de Dios en nosotros, en los que hemos confiado en Dios. No podemos decir que es la desgracia más grande del mundo. Entonces vamos a aprender a mirar a Dios obrando a través de las situaciones para reflexionar en nuestra vida. ¿Cómo es el asunto de reflexionar? Hermanos, es mirar cómo estamos andando con Dios. ¿Qué tan leales, rectos y obedientes somos de su palabra? Hermano, Dios no puede ser engañado, lo sabemos. Entonces, es bueno nosotros de vez en cuando hacer un análisis, un autoanálisis. Hombre, ¿cómo va mi relación con Dios? ¿Sí? ¿Cómo va mi estudio de la palabra? ¿Cómo va mi tiempo devocional? Mi oración, mi congregarme, mi relación con mis hermanos. Muy importante, hermano, es muy importante. Lo decíamos ahora, nosotros no podemos andar juzgando y criticando a los demás. Entonces, debemos pensar, hermanos, cómo va nuestra relación con el Señor. Entonces pensamos en esa situación que nos ha pasado, que no nos haya gustado mucho, y piensa cómo cree que Dios está usando para llevarnos a reflexionar en nuestra relación con Él. Entonces vamos a aprender a ver la dimensión cercana a la realidad de lo pecaminoso del pecado, la verdadera dimensión, el verdadero tamaño de la pecaminosidad del pecado, hermano. Entonces vamos a ir aprendiendo a odiar el pecado, necesitando a la vez cada vez más de la gracia de Dios para luchar contra ese pecado.
y para producir frutos de justicia. Aprenderemos a encontrar también sentido a las verdades bíblicas en medio de cada situación, hermano. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que nosotros debemos escudriñar las Escrituras todos los días. Hermanos, todos los días. ¿Sí? Día con día Dios irá siendo más especial para nosotros, mucho más especial. Cada vez que nosotros vamos a su palabra, tengamos una relación íntima con Él, nos vamos a ir apropiando de su palabra y nos vamos a ir enamorando de esa palabra, lo amaremos más a Él y nos iremos alejando de un entendimiento equivocado, hermano, de nuestra autojustificación, del orgullo y la de pretendida bondad. Debemos, como segundo paso, hermano, asumir la responsabilidad por quienes somos y por nuestros pecados. Entonces vemos cómo se ven estos principios en la vida del hijo pródigo. Volviendo entonces a Lucas 15, ¿sí? Dice en Lucas 15, 18, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En Lucas 15, 18. Esta escena de arrepentimiento la podemos describir de cuatro maneras. Entonces, experimentar algo maravilloso, que de verdad es maravilloso. Ver cómo dice Pablo en 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, nos está diciendo que nosotros podemos vivir momentos tristes, pero si estamos enfocados en Dios, nos produce arrepentimiento y lleva a la salvación. Y de eso no hay que arrepentirse, hermano. Hay que tener cuidado de esos momentos de tristeza, ¿sí? Segundo, la cosa es esta: cuando apreciamos la seriedad del pecado, lo real que es el pecado, es obvio que experimentamos un dolor y pesar por nuestra maldad. Por nuestra maldad. El tercero es que mientras no reconozcamos lo que somos, no habrá mucha esperanza de cambio. Si nosotros asumimos una actitud pasiva, tranquila, sosegada y decir pues que no es tan malo, la verdad no me parece que esté tan distanciado de la realidad. Mientras nosotros tengamos esa actitud, la verdad, no hay mucha esperanza de cambio. Ahí no habrá mucho que hacer. Cuarto, lo malo es que a veces nos sentimos incómodos porque nos cogieron en el pecado. Fuimos descubiertos en el pecado. Pero el asunto es sentir pesar, no porque nos agarraron con las manos en la masa, sino porque hemos ofendido a Dios. Aunque nadie nos haya visto, este es el asunto, hermano. Ofendimos a un Dios que es santo, santo, santo. Infinitamente lleno de santidad, hermano. Y eso nos debe agobiar realmente. También al pecar lastimamos a otras personas. Es lo más factible, Si estamos hablando de pecado es porque hay involucradas más personas. Entonces debemos pedir perdón a Dios y a las personas a las cuales hemos ofendido. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti, mi Padre amado, porque lo ofendió al Padre de la tierra y a Dios, nuestro Señor. Una actitud humilde. Entonces, hermanos, no es solo pedir perdón, es también mirar la posibilidad de que de reconciliar con nuestros hermanos. Y que ese gesto de humildad nos dé la tranquilidad de pedir perdón tranquilamente, sea cual sea la respuesta que vamos a obtener. Entonces la tristeza del mundo se enfoca en el yo, ¿cierto? Que se ve como pobre de mí, cómo sufro. En cambio la tristeza piadosa se centra en la realidad de haber ofendido a Dios y al prójimo y se ve como dice Santiago 9:4. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Ese texto es de la Nueva Versión Internacional. He ofendido a Dios y dañado a los demás. Podemos decir también en una actitud de humildad: yo lo hice. Nadie me obligó ni me hizo hacerlo. Yo soy responsable de mi pecado. El pecado es mío. Eso es humillarse, hermano. Santiago 4:10 dice: humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Una actitud valiente, hermano. Créame, es una actitud valiente. Ahora, un tercer paso para seguir con este arrepentimiento y fe es el trasladar el peso. Como tercer punto, es trasladar el peso. Veamos cómo sucedió con el hijo pródigo. Él emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando vio, estaba lejos y su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Mire, Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es de trasladar el peso. ¿Qué significa? Significa que hay un cargador que me representa a mí. Yo llevo un bulto, un costalado grande, pesado de pecado. Grande, pero una cosa enorme, como los silleteros de Santa Elena, que salen con esa silleta bien pesada que tiene que tener 5 personas a los lados para que ayude a cargar. Así de grande es. Entonces, esa carga me representa a mí y mis pecados. Y el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida en pago por esos pecados. Así que la única manera de deshacernos del lacerante peso del pecado es confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros al confiar y al reconocer esa obra milagrosa de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacemos? Estamos trasladando todo ese peso a la cuenta pagada por Cristo en la cruz, hermano. Todo ese lastre pesado del pecado que nos agobia, se lo ponemos a nuestro Señor y Él ya pagó en la cruz por eso. Como dice, este proceso de entregar el pecado, de transferir el pecado, hermano, entonces lo primero es la confesión. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nueva versión internacional, hermano. Ahí es importante, hermano, resaltar esta joya tan impresionante, hermano. Es importante identificar y confesar los pecados específicos. ¿A qué se refiere eso, hermano? Es simplemente darle nombre a ese pecado que nosotros sabemos cómo se llama, claro. La rabia, los celos, las disensiones, la murmuración, pero debemos darle nombre y confesarlos. Tal cual, no llegar a hacer una oración, Señor, tú sabes que somos pecadores, pongo mis pecados delante de ti para que los perdones, muchas gracias, Señor. Te amo, amén. No, hermano, no. El Señor sabe, Él ya sabe de antemano cuáles son nuestros pecados. Pero ¿qué está esperando de Él? Que nosotros los confesemos específicamente. Porque qué tan bueno, ¿no? Si tenemos 5 pecados y de pronto confesamos 4 y dejamos uno para ahí, pues no es tan malo. Pecados ocultos, pecados pequeños, blancos, pecadillos, como me dicen algunos, o hasta consideran que ni pecado es, o una falta leve. Estos son graves, pero leve no es necesario. Dios sabe que eso no es tan grave. Entonces, siguiendo esos pasos, vamos a obtener frutos y raíces específicos, hermano. ¿Cómo es en los deseos que aunque sean buenos, pero que han llegado a ser dominantes? Los ídolos del corazón, hermano. Esos grandes anhelos, esas grandes pasiones. Esas cosas que ocupan gran parte del tiempo nuestro, de nuestra mente, en la cual divagamos y divagamos por mucho tiempo durante el día, se convierten en ídolos del corazón. Pensar, hermanos, en qué has amado más que a Dios, qué has llegado a amar más que a Dios. El hecho también, hermanos, de que busquemos nuestra propia gloria, más que glorificar a Dios. Como quien dice, nos hemos creído el muy alto, muy condecorado, ¿no? Entonces, confiamos en nuestra inteligencia, en que es que yo tengo una carrera de pregrado, tengo un posgrado, un doctorado, un magister, un PhD, no, mejor dicho, un MBA. Confía plenamente en toda su inteligencia y con eso tiene y eso le basta. Muchas personas lo manifiestan. Entonces, no le da crédito a Dios en absolutamente nada. Otra situación que se puede dar como pecado es temerle más a los hombres que a Dios. ¿No sabía, hermano? Sí, es pecado, hermano. Tener más temor de los hombres que de Dios, de la ira de Dios, qué miedo. Pero un temor santo. Por creer mentiras acerca de Dios, como que Dios no se interesa por ti, o que no le importo, que yo no le importo a Dios, que Dios no es bueno. Hermano, gracias al Señor. Hemos venido estudiando acerca de las virtudes y lo que Dios se ha revelado en su palabra, tal cual es, sus bondades, sus misericordias, hermano. Entonces, ¿cómo decir que Dios no es bueno?
que Dios me abandonó cuando más lo necesitaba, o que Dios no es suficiente. Ah, no, es que Dios, sí, pero acompañadito de otra cosa. Ahí sí funciona de verdad, ahí sí. Es que si ponemos a Dios y a la mamá de Ave María, vea, eso póngale la firma. O Dios otra cosa, otro señor, otra señora, cualquier cosa. Otra situación que se puede presentar es que podemos creer las mentiras acerca de lo que verdaderamente somos. Y una gravísima, gravísima, no creerle a la palabra de Dios. Eso sí de verdad sería lamentable. Entonces es muy importante que entregues a Dios y confieses tu pecado, que le pidamos perdón a Dios por el pecado que acabamos de confesar. Creer que Dios nos ha perdonado de acuerdo a la promesa del perdón y descansar en su gloria, hermano. Santiago describe, el libro de Santiago, como veníamos estudiando ahora, describe este proceso de transición con verbos activos, como por ejemplo, acércate, limpiar y purificar, como lo vimos ahora en Santiago 4. El resultado de este proceso de trasladar el peso es el gozo del arrepentimiento y saber que estamos aliviados de la deuda. Hermanos, esto de verdad nos debe llevar, hermanos, gozosos a arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados y saber que cuando pecamos estamos ofendiendo grandemente a un Dios santo y adicionalmente a muchas personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Hermanos, debemos seguir el consejo que nos ilustra la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lo vamos a leer completo, el capítulo 15, donde está la parábola del hijo pródigo. Es una enseñanza de verdad, hermano, que nos motiva a que sigamos el camino correcto. El arrepentimiento y la fe debe estar permanentemente en nosotros, hermano.
vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre amado, muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros, Padre Celestial, por la manera como nos ilustra, Señor, por medio de tu palabra, cuál es el camino correcto que debemos seguir, Señor. Señor, confesar nuestro pecado y arrepentirnos de él, darle la espalda, Señor, a ese pecado. Y estamos confiados, Señor, de que recibiremos el perdón por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, por esa obra maravillosa, Señor, que hiciste en la cruz, Padre amado, al dar tu vida por nosotros, Señor, para darnos perdón y vida eterna, Padre Celestial. Y, Señor, que tú nos motivas, Señor, a que vivamos en santidad, Padre, y que si vemos algún destello, Señor, de desvío de tu palabra, Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre, nos va a mostrar, Señor, cuál es el camino correcto, Señor. Retomar el camino de la rectitud, de la santidad y de la obediencia, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que haces con nosotros, Padre. Por tu bendita palabra, Señor, por los medios de gracia que nos has dado, por nuestra iglesia, Padre Celestial, por este recurso que utilizamos, Señor, de la virtualidad, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, y te doy gracias por mis hermanos, por nuestros pastores, Señor, por nuestras familias. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, que tengan una buena noche y que el Señor les bendiga. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.